Bienvenidos a la sombra misteriosa. Esta noche no hablaremos de fantasmas ni de casas embrujadas. Hoy nos adentraremos en un terror mucho más antiguo, uno que se esconde en las páginas del libro más leído de la historia. Un terror tan profundo que ha sido silenciado durante milenios. Hoy hablaremos del nombre que no debe ser pronunciado. Imaginen una palabra, no una palabra cualquiera, sino la palabra. Una que, al ser dicha, pudiera otorgar un poder inimaginable. El poder de crear universos, de doblegar la realidad a tu antojo, pero con una advertencia aterradora si la pronuncias mal. Si tu entonación falla por un solo instante, la muerte es instantánea y absoluta. Esta no es la trama de una novela de fantasía. Es una creencia que se remonta a los albores de la tradición hebrea, centrada en el nombre verdadero de Dios en el Tetragramatón, representado por las 4 letras Yud He Vav y E I H W en las escrituras. Este nombre aparece miles de veces, pero su pronunciación exacta se perdió deliberadamente en la historia. Se nos dio la palabra, pero se nos negó la llave para usarla. Piensen en esto, ¿por qué ocultar algo tan fundamental? La respuesta, según las antiguas tradiciones, es puro y absoluto terror. No un temor reverencial, sino un miedo visceral a las consecuencias. Se creía que quien lograra articular el nombre completo, no solo hablaría con Dios, sino que canalizaría una fracción de su poder en un poder absoluto. Pero el riesgo era demasiado grande. La tradición cuenta que solo a una persona se le permitía intentar esta hazaña, el sumo sacerdote de Israel, y solo podía hacerlo una vez al año, durante el Yom Kippur, el día de la expiación. No lo hacía en público, ni siquiera frente a otros sacerdotes. Entraba solo al lugar más sagrado de la tierra, el Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, un lugar donde se decía que la presencia misma de Dios habitaba. Ahora imaginen la escena. La tensión es insoportable. El sumo sacerdote, preparado durante todo el año, se acerca al Arca de la Alianza. El aire es denso, cargado de una energía que ningún ser humano común podría soportar. Pero antes de entrar, sus ayudantes le ataban una cuerda a la cintura, una cuerda larga que se extendía fuera del velo, que separaba el Sancta Sanctorum del resto del templo. ¿Por qué una cuerda? La razón es escalofriante y revela la magnitud del miedo que sentían. Si el sumo sacerdote fallaba, si tartamudeaba, o si su corazón no era lo suficientemente puro al pronunciar el nombre, caería fulminado al instante. Y nadie, absolutamente nadie, se atrevería a entrar a recuperar su cuerpo. La presencia divina que llenaba esa cámara era tan abrumadora que aniquilaría a cualquier persona no autorizada. La única forma de sacarlo sería arrastrándolo con la cuerda. Cada año la nación entera contenía la respiración, esperando saber si el sacerdote saldría vivo o si tendrían que tirar de esa soga macabra. Este no es solo un cuento para asustar a los niños. Este era un temor real, documentado, que moldeó rituales durante siglos. El hombre no era un mero identificador, era un arma de doble filo de proporciones cósmicas. Y con el tiempo, el miedo superó a la ambición. Se decidió que el riesgo era demasiado grande. El nombre dejó de pronunciarse por completo. En su lugar, se usaban sustitutos como Adonai, que significa mi señor, o Hashem, que simplemente significa el nombre. La prohibición se volvió tan estricta que, con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, la línea de sumos sacerdotes se rompió. Con ellos, se perdió para siempre el conocimiento de la pronunciación correcta. El secreto murió con el último hombre que se atrevió a decirlo en voz alta. El nombre más poderoso del universo se convirtió en un susurro, luego en un silencio. Pero la historia no termina aquí. De hecho, se vuelve aún más oscura. Si la tradición rabínica nos habla del peligro, los textos místicos judíos, como los de la Cábala, nos revelan una verdad mucho más inquietante. Estos escritos sugieren que el nombre no es solo una palabra creativa, sino también una fuerza destructiva. No es un sonido pasivo, sino una vibración activa, una frecuencia capaz de desmantelar la estructura misma de la realidad. Según estos místicos, la creación del universo fue un acto lingüístico. Dios habló, y el mundo existió. Pero así como una palabra puede construir, otra puede demoler. El nombre completo, en su forma original, no solo contiene el poder para crear galaxias, sino también para borrarlas de la existencia. Es el interruptor de encendido y apagado del cosmos. Piénsenlo de esta manera. Si la realidad es una sinfonía, el nombre es la partitura completa. Nosotros solo escuchamos fragmentos
si alguien lograra tocar la sinfonía entera, podría reescribir la música, o, peor aún, detenerla por completo, sumiendo todo en un silencio eterno y absoluto. Por eso, fue ocultado. Por eso, fue fragmentado y repartido en textos sagrados, encriptado en códigos numéricos y gematría. No era para proteger a Dios de los hombres, sino para proteger a los hombres de sí mismos, para evitar que alguien, por ignorancia o por malicia, pulsara el botón de autodestrucción del universo. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo verdaderamente demoníaco. Existen tradiciones esotéricas que afirman que las fuerzas oscuras, los demonios y las entidades del abismo conocen el poder del nombre. De hecho, lo temen más que a cualquier otra cosa, más que a los ángeles, más que a los rituales de exorcismo, más que al fuego del infierno mismo. Porque mientras que el infierno es su dominio, el nombre es la aniquilación, es la tecla suprimir para su existencia. Se dice que los demonios pueden burlarse de los símbolos sagrados, pueden imitar a los santos y torcer las escrituras para sus propios fines, pero ante la vibración del nombre verdadero, no tienen defensa. Se desintegran, no son desterrados sino borrados, como un error de código en el programa de la realidad. Esto nos lleva a una pregunta aterradora: si el nombre es tan poderoso, ¿por qué no se usa para limpiar el mundo del mal? La respuesta nos devuelve al principio en el riesgo. Para usarlo contra la oscuridad, un ser humano tendría que pronunciarlo perfectamente, y el más mínimo error no solo costaría la vida del invocador, sino que podría abrir una grieta en la realidad, una herida por la que podrían colarse horrores mucho peores que los que intentaba destruir. Sería como intentar apagar un incendio con una bomba nuclear. Algunas leyendas van más allá y sugieren que fragmentos del nombre han sido utilizados a lo largo de la historia. El Golem de Praga, una criatura de arcilla a la que se le dio vida, inscribiendo una palabra sagrada en su frente. Es quizás el ejemplo más famoso. La palabra Emet, que significa verdad, le daba vida. Pero al borrar la primera letra, la palabra se convertía en Met, que significa muerte, y la criatura volvía al polvo. Un pequeño fragmento del poder del nombre, capaz de animar lo inanimado. Ahora imaginen lo que el nombre completo podría ser. Con el paso de los siglos, el miedo al nombre no ha disminuido, solo ha cambiado de forma. Hoy en día, puede que no tengamos sumos sacerdotes con cuerdas atadas a sus tobillos, pero la idea de una palabra prohibida, de un conocimiento demasiado peligroso para la humanidad, persiste en nuestro subconsciente colectivo. Está en las historias de hechizos impronunciables, en los nombres de dioses Lovecraftianos que enloquecen a quienes los escuchan, en la idea de que hay ciertas puertas que nunca, jamás, deben ser abiertas. Lo más escalofriante es pensar que el nombre no está perdido. Está oculto, a plena vista o en las miles de veces que aparece en la Biblia, esperando a que alguien, ya sea por una genialidad lingüística o por pura casualidad, tropiece con la pronunciación correcta. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Escucharíamos el coro de los ángeles o el sonido de la realidad desgarrándose? ¿Se abrirían las puertas del cielo o las del abismo? Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es el verdadero terror. La próxima vez que escuches un susurro en una iglesia vacía, o un cántico en un idioma que no entiendes, pregúntate, ¿qué palabras se están diciendo? ¿Qué poder se está invocando? Porque el silencio que rodea al nombre no es un silencio vacío, es un silencio cargado de advertencias, un silencio que grita, un silencio que nos protege, porque el nombre de Dios no fue ocultado para proteger su santidad, fue ocultado para protegernos a nosotros de su poder. Un poder que crea, sí, pero que también destruye. Un poder que, en las manos equivocadas o en la boca equivocada, podría ser el fin, no solo de una vida, ni de una nación, sino de todo. Gracias por acompañarnos en la sombra misteriosa. Duerman bien, si es que pueden. Y recuerden, hay cosas que es mejor no saber, y nombres que es mejor no pronunciar. Suscríbanse para más viajes a lo desconocido. Hasta la próxima.